Este es responsable de procesos cognitivos complejos, las llamadas funciones ejecutivas. Estas funciones son operaciones mentales dirigidas hacia un fin que permiten el control conductual, es decir, posibilitan que podamos elegir, planificar y tomar decisiones voluntarias y conscientes. Los lóbulos frontales ocupan un tercio de la corteza cerebral del ser humano. Es el lóbulo más grande del encéfalo y sus funciones son importantes para la vida humana. También constituyen la porción más desarrollada con respecto a los cerebros de los animales. Se piensa que esta región nos diferencia entre seres humanos y animales. El lóbulo frontal se encuentra localizado en la parte frontal del cerebro, en la parte que se ubica más cerca del rostro. Se encuentra separado del lóbulo parietal por medio de la fisura de Rolando o fisura central, y separado del lóbulo temporal por medio de la fisura de Silvio o fisura lateral, y el cuerpo calloso que lo separa de estructura subcortical. La corteza frontal es un área extensa que constituye el 20% del neocórtex. A su vez, está formada por varias regiones funcionalmente distintas, como son la motora, premotora y prefrontal. El área motora o área 4 es la corteza que se encarga de ejecutar los guiones preparados por la corteza premotora, es decir, es la encargada de disparar la acción de movimiento mandando las órdenes a los músculos. El área premotora o área 6 lateral incluye a las áreas 6 y 8 que se subdividen en 4 regiones. Área 6 lateral, corteza premotora. Área 6 medial, corteza motora suplementaria. Área 8, campo visual frontal. Área 8A, campo visual suplementario. El área de Broca o área 44 es la encargada de la producción del lenguaje. Su función es coordinar los músculos fonológicos para que el sujeto pueda hablar y pronunciar. También está implicada en la producción de la escritura. Recibe proyecciones desde el núcleo dorsomedial del tálamo. Además, es la responsable en el último término de la cognición, la conducta y de la respuesta emocional de los sujetos. Es la mediadora entre muchas otras estructuras a lo largo del encéfalo, tomando su papel clave en la toma de decisiones. Se divide en 3 regiones: corteza prefrontal dorsolateral, área 9 y 46. Establece conexiones con áreas temporales, parietales y occipitales, es decir, áreas pertenecientes a los otros 3 lóbulos cerebrales, y transforma los pensamientos en decisiones, planes y acciones. Corteza prefrontal inferior ventral, áreas 11, 12, 13 y 14. Corteza frontal medial, área 2, 5 y 32. La corteza frontomedial participa activamente en los procesos de inhibición, en la detección y solución de conflictos, así como también en la regulación y el esfuerzo atencional. Además, participa en la regulación de la agresión y de los estados motivacionales. Están involucradas en los procesos cognitivos y reciben proyecciones de las cortezas de asociación unimodal y también de otras áreas corticales y subcorticales. Además, responden a combinaciones de estímulos visuales, auditivos y somáticos. Corteza premotora lateral, área 6 y área 46. Conexiones corteza motora y premotora. Ambas forman un sistema que controla el movimiento. Corteza motora se proyecta hacia neuronas motoras espinales, controlar movimientos de miembros, manos, pies y dedos, hacia nervios craneales, movimientos faciales, ganglios basales. Puede influir en el movimiento directamente a través de conexiones córtico-espinales o indirectamente a través de proyecciones hacia corteza motora. Reciben proyecciones desde el área PE y PF, que son los movimientos de los miembros. Proyecciones desde PG y el colículo superior. Áreas prefrontales, considerados puntos terminales de las corrientes visuales dorsal y ventral. También consideradas partes de la corteza visual. Corteza fronto-orbitaria 11 a 14. Recibe aferencias del lóbulo temporal. También hay conexiones desde la corteza somatosensitiva y gustativa y olfatorias. También se proyecta hacia la amígdala y el hipotálamo para influir en el sistema autónomo, como es la presión, respiración, entre otros. Participa también en estados emocionales. Teoría de la función. Contiene sistemas de control que ejecutan diferentes estrategias conductuales como respuesta a señales internas y externas. La corteza motora proporciona un mecanismo para la ejecución de los movimientos. Corteza premotora selecciona los movimientos que van a ser ejecutados. Corteza prefrontal controla los procesos cognitivos de modo que se seleccionan los movimientos apropiados en el momento y lugar concreto. Dentro de la corteza prefrontal encontramos las señales internas, que son el registro internalizado de lo que acaba de suceder, lo cual es independiente de la información sensitiva existente y puede denominarse memoria temporal de trabajo o memoria a corto plazo. Las señales externas, las personas cuya memoria temporal está limitada, se vuelven dependientes de las señales ambientales para determinar su conducta. En las señales de contexto, los seres humanos tenemos vidas complejas, somos seres sociales que desempeñamos múltiples roles.
Cada uno de estos roles está regulado por reglas de conductas que se espera que sigamos. Las funciones más complejas del humano, entre ellas las funciones ejecutivas, son soportadas principalmente por la corteza prefrontal. Participan en el control, la regulación y la planeación eficiente de la conducta humana. También permiten que los sujetos se involucren exitosamente en conductas independientes, productivas y útiles para sí mismos. Conciencia autonoética es el conocimiento autobiográfico, lo cual sirve para reunir el conocimiento acerca de uno mismo como entidad continua a lo largo del tiempo. Su deterioro genera déficit en la autorregulación de la conducta. Asimetría de la función del lóbulo frontal. El lóbulo frontal izquierdo tiene una función preferente en los movimientos con el lenguaje que incluye la articulación de palabras. En cambio, el lóbulo frontal derecho desempeña un papel central en los movimientos no verbales como la expresión facial. Heterogeneidad de la función del lóbulo frontal. Salis y Burgess señalaron que las correlaciones entre el rendimiento en las tareas sensibles a la lesión del lóbulo frontal es relativamente baja. Entre las muchas explicaciones que se ofrecen para las bajas correlaciones de interés, una es que las pruebas exigen diferentes operaciones cognitivas para su resolución apropiada. Estas funciones requieren diferentes porciones del lóbulo frontal y como el sitio exacto de la lesión varía de un paciente a otro, las diferentes pruebas muestran déficit de distintos grados. Por lo tanto, cuando se consideran los diversos síntomas de la lesión del lóbulo frontal, debe recordarse que es poco probable que un paciente concreto muestre todos los síntomas, ya que la gravedad de estos varía en función de la localización de las lesiones. Una lesión en los lóbulos frontales causa la pérdida de la capacidad de resolver problemas y planificar e iniciar acciones, como cruzar la calle o contestar una pregunta compleja. Si la parte posterior del lóbulo frontal, que controla los movimientos voluntarios, resulta dañada, se produce debilidad muscular o parálisis. Si la parte central está dañada, las personas pueden llegar a presentar apatía, falta de atención y desmotivación, y su pensamiento se vuelve lento. Si la lesión afecta la parte anterior del lóbulo frontal, puede ocurrir lo siguiente: dificultad en el procesamiento y retención de una información nueva, reducción en la fluidez del habla, apatía, falta de atención, respuestas tardías a las preguntas. Una sorprendente falta de inhibición que incluye un comportamiento social inapropiado. Neurodegenerativas. Enfermedad del Alzheimer, degeneración corticobasal, demencia frontotemporal, enfermedad de Parkinson, parálisis supranuclear progresiva, atrofia multisistémica. Vasculares, demencia vascular, psiquiátricas, esquizofrenia, trastorno obsesivo-compulsivo y depresión, infecciosas, esclerosis múltiple. Las lesiones en la corteza motora primaria y corteza premotora van a generar dificultades en la velocidad, ejecución y coordinación de movimientos, llegando a desarrollar diferentes tipos de apraxia. La apraxia es un trastorno por el cual la persona pierde la capacidad o adquiere una gran dificultad para realizar movimientos coordinados. Apraxia ideomotora, dificultad o incapacidad en la realización de movimientos aprendidos, especialmente en aquellos que requieren del uso de un instrumento. Apraxia de extremidades, dificultad o incapacidad en la ejecución de movimientos de precisión, por ejemplo, a la hora de utilizar los dedos de manera coordinada, tanto en un uso como en representación o imitación. Apraxia bucofacial, dificultad o incapacidad para llevar a cabo movimientos con la cara, lengua, boca o mejillas. La lesión producida en el campo ocular va a generar deficiencias en el control de la mirada voluntaria, así como la lentificación en los movimientos de rastreo y búsqueda visual. Por otro lado, las lesiones en el área frontal pueden producir trastornos en el lenguaje. Afasia transcortical motora, trastorno del lenguaje debido al cual la persona presenta falta de fluidez verbal. Afasia de Broca, trastorno del lenguaje que genera falta de fluidez verbal. Anomía, que es la incapacidad del acceso al léxico para evocar palabras. Se vuelve pobre de construcción sintáctica en el discurso, dificultades en la repetición y afectación de lectura y escritura. Síndrome disejecutivo. Este trastorno engloba una serie de síntomas generalmente relacionados con una pérdida de capacidad cognitiva, lentificación de procesos cognitivos motores, déficit atencional o dificultad en la regulación de emociones y conductas. Área dorsolateral, de tipo cognitivo,
incapacidad para resolver problemas complejos, rigidez cognitiva y perseveración, disminución de la capacidad del aprendizaje, afectación de la memoria temporal, déficit en la programación motora y en la alternancia de actividades motoras, disminución de la fluidez verbal, déficit de atención, trastornos pseudodepresivos. Zona cingulada, reducción de la actividad espontánea, pérdida de iniciativas y motivación, alextimia, restricción en el lenguaje, dificultad para el control de inferencias, trastornos pseudodepresivos. Zona orbital, son de tipo conductual. La persona destaca por su actitud desinhibida, cambios de personalidad, irritabilidad y agresividad. Ecopraxia, desinhibición e impulsividad, dificultad para adaptarse a las normas sociales, alteración en el juicio, falta de empatía y euforia. Las lesiones en el lóbulo frontal pueden interferir con la inteligencia requerida para el pensamiento divergente y no con el tipo convergente, medido con las pruebas habituales del CI. Los pacientes con lesiones del lóbulo frontal tienen producción de palabras baja en esta prueba, aunque el principal lugar de esta limitación parece estar en la región frontoorbitaria izquierda, aunque la región frontoorbitaria derecha puede causar una reducción pronunciada en la fluidez verbal. Los pacientes con lesiones del lóbulo frontal tienen dificultades específicas en el desarrollo de planes o estrategias cognitivas nuevas para resolver problemas. Tal vez el rango más fuerte observado de los pacientes con lesiones del lóbulo frontal sea su dificultad para utilizar la información de las señales ambientales, como la retroalimentación, con el fin de regular o modificar su conducta. Mayra era docente en un colegio, era muy organizada, con sus alumnos se llevaba bien, disfrutaba cuando sus alumnos trabajaban en clase. A finales del semestre, cuando tenía 60 años de edad, comenzó a padecer cefaleas y un estado gripal. Sin embargo, después de algunos días de reposo en cama, no mejoró. Mientras tanto, comenzó a desarrollar síntomas cognitivos que su hermana encontró muy preocupantes. Parecía desorganizada, era poco emotiva, y aunque debía un capítulo de su libro no publicado, ella nunca se había atrasado en esas actividades. Además, dijo que no podía pensar en nada para escribir. Lo más llamativo fue cuando acudió para su evaluación neuropsicológica, fue su estado emocional depresivo y la ausencia virtual de expresión facial, los cuales son síntomas típicos de los pacientes con lesiones en el lóbulo frontal izquierdo. Ana era una chica destacada por su apariencia física e inteligencia. Era disciplinada, responsable y tranquila. Estudiaba medicina y decidió trabajar en el laboratorio de criminalística de su ciudad. Ahí conoció a Luisa, con personalidad distinta a la de ella. En pocas palabras, Luisa estaba loca. A pesar de que Luisa la apreciaba mucho, no quería que Ana viva refugiada en sus libros, ya que esto interfería en su amistad. Por ello, decide transformarla exponiéndola a una descarga eléctrica en su cráneo, la cual le causa lesiones. Tras este trauma, Ana se transforma en una persona diferente, debido a la lesión cerebral que causó el electrochoque producido por Luisa. Ana dejó de lado su vida organizada y correcta, se convirtió en una persona incapaz de inhibir respuestas impulsivas. Es decir, la nueva Ana era una persona altamente extrovertida, desorganizada y atrevida. Ana padece el síndrome órbitofrontal,